Bien, la última vez que hablamos entonces fueron respecto a las leucemias agudas y habíamos dicho dentro de las leucemias agudas, dentro del marco fisiopatológico, que el bloqueo en la maduración era el principal problema para que éstas no llegasen a madurar obviamente y esta sea el causante de que habitualmente, de forma general, estos pacientes se manifiesten con pancitopenias. Sin embargo, en los síndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos que forman parte de las leucemias crónicas, ocurre todo lo contrario. Y esto significa de que habitualmente hay un clon neoplásico que se encarga de que haya una hiperestimulación en la médula ósea y de esta forma haya una hiperproliferación. Todo a raíz de un clon neoplásico que lo que hace es que haya lo contrario a la pancitopenia, que en estos casos sería una panmielosis. Y bajo este espectro de los síndromes mieloproliferativos se agrupan cuatro entidades, que están las leucemias mieloides crónicas como tal, en primer lugar. En segundo lugar están la policitemia vera. En tercer lugar, la trombocitemia esencial. Y en cuarto lugar, la mielofibrosis idiopática. Entonces, si agarramos y vemos detenidamente en estas tres entidades, vemos que son las tres tipos de leucemias donde cada una está relacionada a una línea celular. Las leucemias mieloide crónica, la serie blanca, la policitemia vera a la serie roja y la trombocitemia esencial a la serie plaquetaria. Y una cuarta variante que es la mielofibrosis idiopática, donde habitualmente por una serie de factores proinflamatorios en la médula ósea, con hiperestimulación de los osteoclastos, los fibroblastos, termina fibrosándose esta médula ósea y es la única excepción habitualmente en donde no termina haciendo una panmielosis, sino que al contrario termina siendo una pancitopenia. Entonces, estos síndromes mieloproliferativos son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide y nuevamente, haciéndoles recuerdos, todo parte de la médula ósea y si hablamos de la serie mieloides, lo primero que se suelen observar son los progenitores, que son las unidades formadoras de colonias, en este caso granulocitos y monocitos, y comienzan luego a aparecer los precursores. Y estos precursores finalmente van a dar células maduras, ¿no es cierto?, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Esto es lo que vendría a ser la granulopoiesis. Esto habitualmente ocurre en condiciones fisiológicas. Cuando tenemos las leucemias agudas, habíamos dicho que es aquí donde ocurre un bloqueo en la maduración y por lo tanto no termina de madurar estas células y por lo tanto estas células maduras no se suelen observar, terminan disminuyendo en su producción. Sin embargo, cuando tenemos un proceso donde hay un clon aquí en la médula ósea, hay un clon neoplásico, en este caso más bien termina hiperestimulándose esta médula ósea, haciendo que se produzcan grandes cantidades tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos y finalmente plaquetas. Y vuelvo a recalcarlo esto porque habitualmente es lo común encontrar que cuando las tres líneas celulares están totalmente aumentadas, esto se llama panmielosis, que es todo lo contrario. Y vuelvo a decir, todo a raíz de clones neoplásicos que se forman, que hacen que se hiperestimule en esta médula ósea. Sin embargo, esta hiperestimulación a nivel de la médula ósea, eh, cuando está en etapas bastante avanzadas, suele entrar en lo que se llama insuficiencia medular. ¿Ya? Entonces, en las fases iniciales de las leucemias crónicas, todo está verdaderamente aumentado. Sin embargo, cuando ya entra en insuficiencia medular, comienzan a disminuir las líneas celulares, la serie roja, la serie plaquetaria, y eso se convierte en datos de mal pronóstico, por una parte, para tomarlo en cuenta.
Y por otra parte, las leucemias crónicas que habitualmente se manifiestan con panmielosis, en el transcurso de su evolución pueden también hacer lo que se llaman crisis blásticas. Se pueden parcialmente transformarse en leucemias agudas, dan la apariencia, ya que se observan grandes cantidades de blastos superiores al 20% en la médula ósea. Entonces, estos son parte de las complicaciones ya de las leucemias crónicas. No significa que de crónica se va a volver eh, aguda y ahí se va a mantener como aguda, no, se complica. Entonces, habitualmente eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta en el diagnóstico dentro de su evolución y sospecharlo cuando estos pacientes tienden a empeorar, no mejoran con la quimioterapia que se ha instaurado y de repente cuando yo tengo un aumento masivo de grandes cantidades de células maduras, comienzan a aparecer en la médula ósea blastos. Entonces ahí estoy frente a esta complicación que se llaman crisis blásticas. Cuando hablamos de la leucemia crónica, mieloide crónica, entonces estamos hablando directamente a que la serie que está comprometida es la serie granulocítica. ¿Listo? Entonces no olvidar esto. Pueden transformarse en leucemias agudas y habitualmente tienen un curso inicialmente crónico. Como resultado de esto, se suelen observar laboratorialmente hiperuricemias, aumento de la deshidrogenasa láctica, vitamina B12, de la fosfatasa alcalina granulocítica, suelen haber esplenomegalia y tendencia a la hemorragia. Ahora, ¿cómo es que hay hemorragia si hay un aumento en el número de las plaquetas? Ojo con esto que les voy a mencionar. Si bien hay un aumento teórico de la cantidad de células, pero funcionalmente no son buenas. Están en grandes cantidades, pero no cumplen su funcionalidad como tal. Tengo grandes cantidades de plaquetas, pero no cumplen la función de adherirse bien, ni de activarse, ni de agregarse adecuadamente. Y eso hace de que puedan sangrar en algunos momentos estos pacientes. No olvidarse que el problema principal está en la médula ósea por una alteración clonal sobre las células stem cell. En estos casos serán stem cell de la serie granulocítica. En otros casos, que vamos a ver más adelante, de la misma forma, de la serie roja y posteriormente la serie plaquetaria. El marco fisiopatológico principal, vuelvo a decir, es de que hay un gran cúmulo de células maduras secundarias a mutaciones genéticas que habitualmente, cuando hablamos de las leucemias mieloides crónicas, se debe a que hay una translocación de cromosomas y de genes, dando lugar a la formación del famoso cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia es lo que va a ir a la médula ósea a hiperestimular exclusivamente todo lo que es la serie blanca y de forma paralela también a las otras líneas celulares. Y habitualmente lo que dentro del proceso de regulación de la hematopoiesis, que sabemos que es de que se produzca en un momento adecuado la apoptosis celular, este cromosoma Filadelfia incluso se encarga de que haya un bloqueo de la apoptosis celular, lo que significa de que estas células se vuelven inmortales y todo el tiempo comienzan a producir más y más y más cantidad de células. Y entonces es ahí donde está el principal problema en las leucemias mieloides crónicas, en la hiperestimulación, ¿no? Entonces este es el cromosoma 22, este es el 9, y cuando se junta, se fusionan sus genes, el ABL con el BCR, al fusionarse, ya entonces van a dar lugar a este cromosoma Filadelfia. Y la particularidad de este cromosoma Filadelfia es que produce una tirosina quinasa, que es la P210, y esta es la que hace que se hiperestimule esa médula ósea y se bloquee la apoptosis celular. Ojo con ese detalle que les menciono. Las leucemias mieloides crónicas suponen el 15% de todas las leucemias y hay mayor incidencia en los adultos entre los 45 y 50 años. Habitualmente la línea comprometida, por lo tanto, es la serie granulocítica,
donde vamos a ver grandes cantidades, por lo tanto, de neutrófilos, de eosinófilos y de basófilos. ¿Ok? Dentro de las manifestaciones clínicas adicionales, se sabe de que el vaso es el principal órgano afectado, por lo tanto, estos pacientes suelen tener grandes esplenomegalia. Los brasileros le suelen llamar esplenomegalia de grande monta o esprenomegalias gigantes. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones clínicas que están relacionadas son la esplenomegalia, laboratorialmente en fases avanzadas suelen tener anemia, suelen haber diátesis hemorrágicas con tendencia al sangrado, no hay edenopatías, pero con que yo tenga estos tres datos y una cantidad enorme de glóbulos blancos, 100.000, 200.000, 300.000, a predominio de la serie granulocítica, ya yo tengo la sospecha inicial para pensar de que estoy frente a un síndrome mieloproliferativo. Lo siguiente que se tiene que demostrar es la presencia del cromosoma Filadelfia. Entonces, si demuestro la presencia del cromosoma Filadelfia, bueno, estará hecho el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. Mientras tanto, ustedes tendrán que discriminar si realmente se trata de una leucemia aguda o una leucemia crónica. Y si pueden acercarse un poquito más si esto corresponde a la serie mieloide o linfoide. Vuelvo a decir, no cometan el error de entrada de decir el nombre y el apellido, porque eso no está bien. Mediante estudios de inmunofenotipificación, habitualmente, o de biología molecular, es que se logra llegar al diagnóstico exacto, pero antes tengo que tener yo la sospecha inicial de que si es agudo o crónico. Esa es su tarea de ustedes de poder llegar hasta ahí. El rango más característico, como les mencioné, es la esplenomegalia y en el hemograma puede ser variable desde 30.000 hasta 300.000. Habitualmente estos pacientes tienen 150.000, 200.000 en adelante. Hay mielemia, significa que hay un aumento en la cantidad de las líneas celulares, con basofilia, eosinofilia, trombocitosis, y luego cuando ya hay insuficiencia medular y por el hiperesplenismo, lo habitual que ocurre es que comienza a disminuir la serie roja en primer lugar, luego la serie plaquetaria. ¿Y qué es lo que habitualmente va a quedar siempre constante? La hiperleucocitosis que se suelen observar. Entonces, cuando yo tengo más de 200.000 leucocitos, se llama síndrome de leucostasis. ¿Ok? Los pacientes habitualmente pueden estar asintomáticos y lo único que se encuentra laboratorialmente es una leucocitosis con desvío a la izquierda y la esplenomegalia con basofilia, eosinofilia y trombocitosis. Por favor, vuélvanse a grabar esos datos porque vamos a ir viendo la serie roja donde hay una panmielosis, la trombocitemia esencial, donde habitualmente también hay una panmielosis o una mielemia en algunas sublíneas celulares, y la forma de diferenciar una de otra está en relación a qué línea celular es la que está más aumentada, sumado a los hallazgos del examen físico. En este caso, el marco diferenciador en esta enfermedad suelen ser las esplenomegalias. ¿Ok? A tomar en cuenta ese detalle. Aquí les pongo otras enfermedades en las que suele haber esplenomegalias, ¿ya? Entonces aquí están las leucemias mieloides crónicas, las tricoleucemia, la enfermedad del Calazar, la malaria, esquistosomiasis, los linfomas esplénicos, el síndrome de Felty. ¿Alguien se acuerda qué es el síndrome de Felty? A ver, un minutito. ¿Cómo está compuesta la triada del síndrome de Felty? Ya lo hemos mencionado anteriormente, eso me parece. Reumatismo. A ver, el primero obviamente es esplenomegalia. Segundo, Reumatismo. no reumatismo, artritis reumatoidea, es muy diferente. Y en tercer lugar, Citopenia. eso, perfecto. La triada de citopenias, artritis reumatoidea y esplenomegalia hacen lo que se llama el síndrome de Felty.
Entonces, dentro de la evolución de las leucemias mieloide crónicas, como les mencioné, pueden hacer crisis blástica, el diagnóstico es clínico laboratorial, el diagnóstico diferencial también está en relación a las reacciones leucemoides, que suelen estar entre 25 y 50%. ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Obviamente, un aspirado y una biopsia de médula ósea para intentar identificar el cromosoma Filadelfia, que es el marco característico que le da a la leucemia mieloide crónica. Es lo que habitualmente es el sello distintivo para ponerle el nombre de mieloide crónica. Y cuando es una crisis blástica, como ya les mencioné, igual el hecho de encontrar más del 20% de blastos en la médula ósea es lo que me va a decir de que estoy frente a esta complicación. Dentro del tratamiento, habitualmente todos los artículos revisados sigue siendo de primera línea el mesilato de imatinib, 400 miligramos día. Esto me logra una remisión entre el 75 a 95% y eso lo convierte también en una de las leucemias que sí, dentro de las crónicas, que sí puede controlarse y lo más probable curarse también, en vista que se alcanza una remisión bastante alta. Los datos que me dicen que estoy en fases de remisión están en base a criterios hematológicos, citogenéticos y moleculares. Hematológicos, si después de haber iniciado el tratamiento, el hemograma normaliza a los 3 meses, citogenéticos si hay una ausencia del cromosoma Filadelfia en un año, o molecular si se realiza una reacción en cadena polimerasa para el BCR-ABL, que son los genes que se fusionan, y si no ocurre esto al cabo de un año y medio, también se convierte en otro criterio. En segunda línea está el trasplante halogénico de médula ósea con una tasa de cura entre el 50 y 60%. Como podrán ver, la mejor opción suele ser este medicamento quimioterapéutico que es el mesilato de imatinib. La mediana de supervivencia habitualmente suele ser entre 3 a 5 años y solo un 10% suelen pasar los 10 años. Esto es cuando no se tiene un acceso al tratamiento, ¿no? Eso suele ocurrir. Cuando se dispone de esta medicación, pues el pronóstico tiende a ser un poco mejor. En segundo lugar están las policitemias vera. Entonces, aquí si bien hay una panielosis, lo que más predomina acá es el aumento de la serie roja. Es una afectación directamente de la línea eritroide. Y estas también pueden transformarse en leucemias agudas, y es lo que hacen las crisis blásticas. Y también inicialmente son estas leucemias crónicas. Me detengo aquí un segundito solamente para hacerle una diferencia entre lo que son las famosas eritrocitosis secundarias. He escuchado a varios estudiantes, incluso residentes, antes de que comience la pandemia, en visitas médicas en pacientes que vienen de La Paz y tienen hemoglobinas habitualmente mayor a 20 o hematocritos mayor a 60, pero que vienen de La Paz, Oruro y Potosí y sin ningún antecedente hematológico, clasificarlos como policitemia vera. Y no es así. La policitemia vera es una neoplasia hematológica ya de la serie mieloide. ¿Okay? Parte de un síndrome mieloproliferativo, que no tiene nada que ver con una eritrocitosis secundaria, que eso vendría a ser secundario a una exposición en alturas con menor presión parcial de oxígeno y que de forma secundaria se hiperestimula mi médula ósea por mi eritropoyetina, pero eso es de forma secundaria a una exposición que me genera una hipoxia tisular. Es muy diferente. Entonces, ojo con los términos a la hora de manejar en los hospitales. Bueno, la clínica de estos pacientes suele ser, primero que la media de edad es entre 50 y 60 años, se presentan con fascia rubicunda, quemosis conjuntival, también llamadas inyecciones conjuntivales, están rojos los ojitos, están bien rojitos los cachetes, hay el famoso síndrome de hiperviscosidad, y esto significa de que hay tanta cantidad de glóbulos rojos
tanta cantidad de plaquetas que se vuelve la sangre como que más espesa. Y al hacerse más espesa, entonces suele ocasionar síntomas neurológicos como cefalea, visión borrosa, somnolencia, vértigo, parestesia, acúfeno, ¿ya? Lo mismo suele ocurrir también en los pacientes que tienen eh, eritrocitosis secundaria, pero por el fenómeno de las alturas. El tratamiento en ambas situaciones también está muy relacionado, que son las famosas sangrías terapéuticas. Y adicional a eso, se acompaña de un síndrome constitucional que viene con cansancio o pérdidas de peso. Es el típico paciente, ¿no es cierto?, con la rubicundez facial o en las manitos, ¿no es cierto?, que si esta no es una persona que esté pálida, no es una persona normal, con manitos rosados, solo que esta persona ya tiene más tendencia a ser medio cianótica en las manos, pero eso es por la excesiva cantidad de glóbulos rojos circulando que tiene. Estos pacientes, por alteraciones en la agregación plaquetaria, suelen tener de igual forma diátesis hemorrágica. El 70% también suelen tener esplenomegalia, y ojo con esto, son moderadas, no son gigantes. Y el 50% también suelen tener hepatomegalia. Otras manifestaciones adicionales son el prurito, que están relacionados con el aumento de los basófilos y las liberaciones de histamina. Este es el hemograma habitual de los pacientes que tienen policitemia vera. La hemoglobina mayor a 20 y el hematocrito mayor a 60. Son datos bien característicos y que se repiten de igual forma en la eritrocitosis secundaria. Por eso que habitualmente lo confunden. Suele haber leucocitosis y suele haber trombocitosis. Si agarramos en conjunto todo ese hemograma, estamos frente a una panmielosis. Esto se acompaña de una ferritina muy baja porque están agotados los depósitos de hierro, la deshidrogenasa láctica como reactante de fase aguda, el ácido úrico y la fosfatasa alcalina granulocitaria. El pronóstico, la media de supervivencia está en torno igual a los 10 años, un 30% suelen evolucionar a mielofibrosis y un 20% complican con leucemias agudas. El tratamiento en estos pacientes suelen ser, en primera instancia, las famosas sangrías terapéuticas, cada 3 días, hasta que alcance un hematocrito del 45%. En las eritrocitosis secundarias, inclusive, después de hacerle las sangrías terapéuticas, suelen pasarle unas pequeñas dosis de furosemida, como para que saque un poquito más de exceso de líquido y no esté tan hemodiluido con tanto exceso de elementos formes. O la otra opción es que también se hacen irradiaciones con fósforo, y esto lo que hace es emitir rayos beta que bajan la eritropoiesis y de esa manera la cantidad total de glóbulos rojos. Otra opción es la hidroxiuria o el allopurinol para bajar el ácido úrico, los antihistamínicos para el prurito, las aspirinas cuando hay síntomas de quemazón, dolor, enrojecimiento en extremidades, o cuando hay el síndrome de hiperviscosidad, la aspirina ayuda bastante. La hidroxiuria de igual forma actúa sobre el ADN celular, evitando igual de que se puedan producir glóbulos rojos. Por otro lado tenemos la trombocitemia esencial, y esta está directamente relacionado con la serie plaquetaria, exclusivamente. Bueno, la media de pacientes suele ser de 60 años, 50% son asintomáticos. Estos pacientes sí suelen ser formadores de trombosis en pequeños vasos, ocasionando acrocianosis, o en grandes vasos, ocasionando tromboembolismo a nivel de las extremidades inferiores, riñones, cerebro, pulmón, y por otra parte además suelen tener tendencia a sangrar. Entonces miren cómo tan mal funcionan las plaquetas. Por una parte tienden a agregarse, por otra parte no se activan bien y suelen tener también tendencia al sangrado. Tienen una doble alteración fisiopatológica, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos espectros se pueden presentar.
y dependiendo cuál sea el que yo me encuentre, entonces el tratamiento va a variar. Si hay más tendencia a la formación de coágulos, pues tendré que administrar dosis de anticoagulación. Si hay tendencia hacia el sangrado, pues tendré que ver en la magnitud del sangrado y de acuerdo a eso ver si es necesario inclusive transfusiones de plaquetas. Habitualmente el hemograma en estos pacientes con trombocitemia esencial se suelen encontrar plaquetas mayor a 1.000.000 y ese también es el sello distintivo en la trombocitemia esencial. Más de 1.000.000 de plaquetas suele haber de igual forma leucocitosis y la hemoglobina es variable. Puede estar 12, 13, 14 o estar alrededor de 11, 10. Fluctúa, pero lo que tiene en común, ¿no es cierto?, de igual forma es que hay una mielosis. Y en el análisis microscópico del frotis de sangre periférica muestra plaquetas que son anormales, que son grandes pero que no se agregan bien. Como en todo proceso inflamatorio que están viendo en estas leucemias crónicas y en las agudas, habitualmente estos dos son marcadores de inflamación y que habitualmente en los síndromes paraneoplásicos y que habitualmente en las leucemias suelen observarse, que son el aumento de la deshidrogenasa láctica y el aumento del ácido úrico. En estas leucemias crónicas también tienen la particularidad en las tres que ya venimos viendo que la fosfatasa alcalina granulocitaria suele estar aumentada. El tratamiento en estos casos se dan con antiagregantes plaquetarios principalmente. Peor todavía si existe el síndrome de hiperviscosidad, que también suele ser parte de la trombocitemia esencial, al igual que en la policitemia vera. En los casos urgentes en donde hay mucha sintomatología y sobrepasan más de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, han habido casos que he visto en el hospital con esa cantidad. En esos casos se puede hacer trombocitoféresis o plaquetoféresis, donde retiran todo el exceso de plaquetas, ¿no es cierto?, que no son funcionales o directamente para filtrar y disminuir la mayor cantidad de plaquetas. Después puede hacerse irradiaciones con fósforo en mayores de 70 años o hidroxiuria. Lo que hacen estos medicamentos, vuelvo a mencionar las irradiaciones con fósforo, es bloquear la hematopoiesis por una parte y la hidroxiuria bloquear el ADN celular, siendo habitualmente elección tanto en policitemia vera como en la trombocitemia esencial. Y por último está la mielofibrosis idiopática, donde por una alteración genética, una mutación genética, se hiperestimulan a los fibroblastos o los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, se hiperestimula a los osteoclastos y el resultado de estas dos estimulaciones va a dar lo que es la mielofibrosis. Y esta fibrosis, ¿no es cierto?, que termina dando en la médula ósea roja, es aquí donde mi organismo, en el intento de poder seguir produciendo elementos formes, hace que se vuelva protagonista de esta función el vaso. En ese sentido es lo que se llama la famosa hematopoiesis extramedular. Sin embargo, como no cumplen las características para producir elementos formes de forma adecuada, esta fracasa y tiende en ese momento a disminuir las tres líneas celulares. Es por eso que estos pacientes suelen terminar con pancitopenia. Entonces aquí en el vaso es que crece porque está produciendo estas células y los hematíes que están siendo producidos fuera de la médula ósea tienen la forma de un dacriocito, tienen la forma de una lágrima. Y esto es lo que le da el sello distintivo a las mielofibrosis idiopática, encontrar las células en gota o en lágrimas que se llaman, que son los dacriocitos, que habitualmente se suelen encontrar esplenomegalia gigante. ¿Por qué gigante? Porque toma el rol de la médula ósea para producir la hematopoiesis. Entonces hay un hiperesplenismo subsecuente, debido a la hematopoiesis extramedular que se produce para compensar una médula ósea ahogada por la fibrosis que está ocasionando la anemia, que en ocasiones suele ser severa. Entonces, lo más característico encontrar, vuelvo a mencionarles, son los hematíes en forma de lágrima, que son los dacriocitos.
Y esta pregunta, esto siempre lo menciono porque ingresó como preguntas 2 años seguidos en exámenes del Revalida. Estudiantes de universidades privadas, no brasileros, nos poníamos a resolver casos clínicos del examen del Revalida y en 2 años seguidos cayó una pregunta relacionada, donde tenían un paciente de alrededor de 50 años que acudió a la consulta por una pancitopenia, sangrados por las encías y una esplenomegalia. Y después de hacerle un aspirado de médula ósea, se observaron abundantes dacriocitos. Mencione el diagnóstico más cercano ante el hallazgo encontrado. Esa era la pregunta. Y la respuesta obviamente era una mielofibrosis idiopática. Este tipo de preguntas es lo que suelen entrar habitualmente en los exámenes de residencia en otros países. Son cositas bien diminutas, no son grandes rasgos y que habitualmente los médicos generales o los residentes preguntarle estos detalles, lo más común es que no sepan responderlo. Aquí les pongo un caso clínico. Paciente de sexo masculino, 45 años, asintomático, hasta que presentó un dolor abdominal intermitente en el hipocondrio izquierdo. Buen estado general, excepto porque tenía una esplenomegalia palpable, 3 centímetros bajo el reborde costal. Le solicitan controles de rutina y todos normales excepto el hemograma. Entonces, aquí vemos la serie blanca, perdón, la serie roja está bien, ¿cierto? La serie plaquetaria está bien, pero si nos fijamos en la serie blanca tenía 243.000 glóbulos blancos, con mielocitos, con bastones, con segmentados, con eosinófilos y basófilos, ¿cierto? Entonces cuando vemos que está aumentado muchísimo más que lo habitual, la serie granulocítica, entonces ahí me tiene pero que llamar bastante la atención. Entonces, con estas características de una esplenomegalia, ¿listo? Más, más un síndrome de leucostasis a predominio, obviamente la serie granulocítica, mi primera opción es una leucemia crónica que probablemente corresponda a la serie mieloide. En este caso, la opción era realizarle un mielograma, sin embargo, el paciente se fue, no quiso hacerse mielograma y vuelve después de un año. Cuando vuelve después de un año se le realiza nuevamente el laboratorio y se observa que la hemoglobina había descendido, las plaquetas habían aumentado y los leucocitos se mantenían totalmente elevados con presencia de blastos, promielocitos, metamielocitos, bastones segmentados, ya eosinófilos, basófilos, etc. Entonces estábamos acá con datos ya más marcados de mielosis, ¿cierto? Y con una anemia leve, normocítica, normocrónica. Entonces, con la evolución de un año, el paciente vuelve ya porque comienza a presentar indicios de enfermedad crónica, ya estaba asténico, había pérdida de peso, sudoración, esplenomegalia. En este caso ya era más esclarecedor el diagnóstico, la sospecha de que necesariamente teníamos que tenerla en primera línea como una leucemia crónica, que si se hubiese hecho un año antes, quizás ya se hubiese iniciado tratamiento de forma adecuada y no se hubiese tenido que esperar más tiempo a que esto empeore, comprometiendo otras líneas celulares. Caso clínico 2 es un paciente de 65 años que consulta por cansancio, pérdida de peso, disnea, fascia rubicunda, vértigo, somnolencia e inapetencia. Y el examen físico hay una hepatoesplenomegalia. Vemos que en la hemoglobina está de 22 gramos, el hematocrito 66, plaquetas 750.000, blancos 17.000, deshidrogenasa láctica 1025. ¿Qué opinan hasta ahí, chicos? Que la hemoglobina está mayor a 20 y el hematocrito mayor a 60, por lo tanto podría ser una policitemia vera. Podría ser una policitemia vera, ¿no? Pero sobre todo también es de que estamos frente a una panmielosis con marcadores de respuesta inflamatorias agudas
aumentado, una deshidrogenasa láctica bastante aumentada. Lo normal es 150 aproximadamente. Y que además de eso se acompaña de hepatoesplenomegalia. Y que además de eso nos debe llamar la atención no solo la fascia rubicunda que presenta, sino que también ya está con vértigo y está con somnolencia. Entonces, estos datos tienen que llamar mucho la atención porque pueden estar haciendo síndrome de hipervicosidad y lo que te está diciendo rápidamente es de que tienes que disminuir lo más precoz posible la hemoglobina y el hematocrito. En este último caso, ya para finalizar, un paciente de 68 años refiere una masa dura en hipocondrio izquierdo desde hace 3 meses. La masa es indolora y aumentó de tamaño en el último mes. Niega fiebre y manifestaciones hemorrágicas o infecciones a repetición. Niega tabaquismo o alcoholismo sin comportamiento de riesgo para SIDA. Y el examen físico hay un vaso palpable a 15 centímetros de borde costal izquierdo, siendo el borde palpable máximo a la altura de la cicatriz umbilical. Al examen físico no se encuentran otros hallazgos significativos. Y en el laboratorio, miren, hay hemoglobina de 11, leucocitosis 87.000 y plaquetas 800.000. ¿Vale? ¿Cuál es el diagnóstico más probable para ustedes? Leucemia mieloide crónica. Policitemia vera, leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El B, doctor. ¿Cuál? El B. Leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica, muy bien. Entonces aquí miren, estamos con todos los granulocitos que están aumentados y eso es lo que más nos tiene que hacer llamar la atención. Muy bien, perfecto. Nos vamos a quedar en este caso clínico, en el quinto, lo vamos a discutir enseguida. Les pido por favor que ingresen al siguiente link.